que nada en pentecostal. Ah, caray. En fin, vamos a hablar hoy de curas pedófilos, de la religión que practican los mexicanos, de todo esto que es una plaga absoluta. Dirá alguien, no, tienes que hablar de García Luna. Ay, mis valedores. Pero si es que todos nos aventamos como en un pedazo de carne sobre lo mismo, pero una y otra vez, el culiacanazo. Y una familia, no me atrevo a decir su nombre porque me ampolla la lengua, una familia del norte del país que sufrió, y vaya que sufrió, la violencia por cuestión del agua, pleitos, dicen que por pleitos del agua, que la acapararon. Bueno, eso ya se desentrañará. Y luego el protagonismo feroz de algunos. Miren ustedes, ante los resultados que da una táctica, una estrategia, ante los resultados que da una serie de movimientos, si los resultados han sido nulos, volver a esos movimientos, a esa táctica, a esa técnica, nos va a dar algún resultado. Si ya la condenada marcha por la paz con justicia y dignidad no sirvió de nada, ahora vamos a seguir con la marcha por la paz con justicia y dignidad. Ahora sí va a tener resultado. El protagonismo, mis valedores, el protagonismo. En fin, hoy voy a hablar de la religión, concretamente la católica. Hay dos clases de religiones, hay religiones y hay sectas. Algún día platicaré con ustedes la diferencia. Bueno, las religiones todas tienen una estructura teológica sólida que deriva de la Biblia, y las sectas son una degeneración de estas mismas religiones. Bueno, para que ustedes me den su opinión, yo voy a dar las señas telefónicas, porque la compañera Isabel Macías no solamente ayer tuvo que ir ya en la fase final de su carrera de psicoanalista y grafóloga y grafóscopa, como se diga. No solo eso, sino que tuvo que ir también hoy domingo la compañera Isabel Macías a esta clase de universidades o algo por el estilo. Mientras tanto, yo digo a sus buenas mercedes, si quieren hablar aquí a la zona metropolitana, marquen 55 33 36 89 89. Lo repito porque titubeé. 55 36 89 89. El resto del país, LADA, 850 52 688. Música de las reservaciones jesuitas en distintas zonas de Centro y Sudamérica. Hermosísima música. Ojalá que tengan ustedes la misma opinión de que es muy hermosa. Entonces, bueno, nada más esto que quede como contexto.
eh, dan cárcel al líder legionario en Chile, el sacerdote católico, aquí el nombre, uno de los más destacados miembros de los Legionarios de Cristo en Chile, fue condenado a 4 años y un día de prisión por el delito de abusar sexualmente en contra de una menor. ¿Qué les parece? Cumplirá su sentencia con el beneficio de la libertad vigilada. ¡Ay, qué bonito! Libertad vigilada. La sentencia judicial también incluye la absolución por otra acusación existente contra este legionario de Cristo, que también violentó, para no decir violó, a la hermana mayor de quien lo acusa. Bueno, nada más como contexto, los legionarios de Cristo confirmaron que las 6 demandas por abusos sexuales a menores de edad presentadas contra un sacerdote de la congregación eran ciertas. Reconocieron también que a pesar de que el cura fue denunciado por un padre por abusar sexualmente de su hijo, siguió pasando por colegios y centros religiosos en la Ciudad de México y en Cancún, y ejerció este pedófilo, y ejerció de confesor en Salamanca, España. La conclusión es el resultado de una investigación interna realizada por Presidium, una agencia estadounidense dedicada a la prevención y actuación contra abusos sexuales. Ya saben ustedes que esto esto es cosa de todos los días. La SEM pide la dimensión del legionario de Cristo. Esto voy a hablar después. La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a Eduardo Robres Gil, director general de los Legionarios de Cristo, a solicitar al Papa Francisco la dimisión del estado clerical del sacerdote Fernando Martínez, quien cometió abuso sexual contra menores de edad y fue denunciado desde hace 50 años, y la nota es apenas del año pasado, hace 50 años. En fin, no es de este año la nota, es de este año. Exhortamos, dice la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, exhortamos al director general a que solicite al Santo Padre pro bono eclesias por el bien de la Iglesia, la dimisión del estado clerical de Fernando Martínez, es el mismo, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia de México. No, en una cárcel de alta seguridad, caray, a fin de estar en disposición de las autoridades competentes. Esto, como les digo, es una especie de contexto de lo que está sucediendo actualmente en México con los sacerdotes. Yo tenía al obispo, ¿cómo se llama? Arizmendi, Felipe Arizmendi, como uno de los más recalcitrantes enemigos de la teología de la liberación, de todo lo que sea un paso adelante
en esta iglesia retrógrada, medieval. Pues no, me doy cuenta de que Felipe Arizmendi está haciendo una buena labor a mi juicio, después de que la obsoleta castidad es un problema para los sacerdotes en México. El Papa Francisco abrió la posibilidad de aceptar a hombres casados en el sacerdocio. La razón, la gran crisis de vocaciones que enfrenta la Iglesia Católica. De hecho, en México y desde hace años, centenares de curas casados han abogado por esta apertura y porque se les permita retomar sus funciones sacerdotales. Esto a plenitud, que sean sacerdotes aunque sean casados. En Chiapas, por ejemplo, más de 50 hombres con familia han sido nombrados, caramba, diáconos permanentes. Pero esta situación, que puede aliviar la falta de ministros católicos, podría transformar el balance de fuerzas en el seno de una de las organizaciones más poderosas del mundo. Y entonces me topo con la noticia de que Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, que envió el par de retrógrados, primero ese horror de Juan Pablo II y luego ese horror número 2, Genaro Norberto Rivera, mandan, digo, a este obispo a suplir como ayudante primero. Primero fue a Raúl Vera, y Raúl Vera se convirtió como iba a pervertir al Tatic Samuel García, obispo, y quedó convencido de que el Tatic estaba haciendo bien y ahora es el centro de la renacida teología de la liberación. Después mandaron de nuevo también a San Cristóbal de las Casas a Felipe Arizmendi como un reaccionario más, y no, sucedió lo contrario. Leo que apenas se nota ante la carencia dramática de sacerdotes desde las cúpulas eclesiásticas hasta los niveles del llamado bajo clero, se le está pidiendo al Papa Francisco que suprima la ley de celibato obligatorio para dar oportunidad a los hombres casados de acceder al sacerdocio y así fortalecer la labor de la Iglesia Católica. Caramba. Y continúa muy, muy extensa la nota. También fue muy conocido el intercambio de cartas que Bergoglio sostuvo con el destacado teólogo alemán Winfield Müller, quien en diciembre del 13 le escribió una misiva abierta ampliamente difundida por la Conferencia Episcopal Alemana, y en la que pide suprimir el celibato. Y aquí la noticia de que quien ya está utilizando esta clase de diáconos permanentes es el obispo Felipe Arizmendi.
¿Qué, qué más? Curas no célibes, una posibilidad. Esto me parece que es una, un avance en la Iglesia Católica. Y la Iglesia, también la Iglesia, enfrenta un clericidio. Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimodal, que cada año presenta un informe estadístico sobre la violencia contra el clero mexicano. Comenta preocupado que en este sexenio aumentaron los crímenes contra religiosos, ya van 19, y pese a que aún falta un año para que concluya el gobierno de Peña Nieto, esto fue, sitúenlo en su momento, esta cifra ya superó los 17 sacerdotes asesinados durante todo el sexenio anterior. ¿A qué atribuye este incremento? Le preguntan y dice al mismo aumento de la violencia en México y a la ineficacia de las autoridades en la procuración, de justicia y seguridad. El crimen organizado las ha minado, penetrado y corrompido. No hay una explicación, no hay otra explicación, y las estadísticas son claras, no mienten. Esto en el sexenio de Peña. Pero no, ¿para qué vemos el pasado? El presente, y en el presente el presente es un horror de violencia pública. Así que ¿para qué ver el pasado? Alguien puede decir, ando con una cruda espantosa el día de hoy, domingo. ¿Y por qué? No, que no te emborrachaste ayer, no te vi en plena calle sentado en la banqueta con los amigotes, bebe y bebe y bebe y habla a gritos y alega de que García Vaca y de que los Rayados del Monterrey y que las viejas, te oí decir eso, ya son inaguantables porque se andan de acusicas de que les hacemos. ¿Que no bebiste mucho licor ayer? Ese es el pasado. Lo único que vale es que ando crudo. El pasado no cuenta. Caramba, cuando queremos estar en contra de alguien, y antes los medios estaban a favor del gobierno y el gobierno no era bien visto por la gente. Ahora todos los medios están en contra del gobierno, pero el gobierno todavía, el día de hoy, inspira confianza y esperanza. Yo, mis valedores, por primera vez respiro oxígeno, por primera vez no estoy cerca de una cloaca, por primera vez siento que si no hay seguridad pública, si no hay progreso en materia de economía, si no hay esto y si falta aquello, mientras no sean bribones, mientras no sean los que mandaron comprar un avión como el que tiene un año parado el día de hoy, los que no se forraron de lujos, los Fox,
los Calderón, los Peña, que a reserva de que sean juzgados si es que lo ameritan, y a reserva de que al ser juzgados salgan culpables o no, así a grosso modo, todos se enriquecieron con nuestros dineros. Todos fueron una cáfila de bribones, a reserva de que se pruebe y compruebe. Por ahora es algo subjetivo y eso me quitaba el oxígeno, me sentía avergonzado de mí y por supuesto de los mexicanos el resto. Claro, ya oigo en estos momentos, ¿por qué no te largaste a Cuba, a Venezuela? Y ahora el tercer objetivo para denigrar, para descalificar por parte, por ejemplo, del país de España, es Nicaragua. Están, primero es este, luego este otro, pero veo que el día de hoy, veo que en los periódicos se dice cómo UNASUR sigue luchando. Todavía los, los Washington, con sus Almagros, sus Videgaray y sus Jacqueline, la señora Áñez de Bolivia, ay, Guaidó, toda esa lacrita no ha matado de principio a fin, no ha extinguido aquella esperanza que fue UNASUR. Claro, oigo al reaccionario, esos no, ya con eso, esos no valen, esos son, allí va el adjetivo calificativo denigrante para descalificar. Y el que descalifica se descalifica, pero ¿cómo ayuda a, óiganlo bien, a los intereses de los empresarios? Tipos como yo están cerca del paisanaje pobre y muy alejados y muy en contra de esos intereses de los empresarios, que mueven a México, pero no no al pobrerío, no los salarios, no la economía familiar. Sí, la macroeconomía, pues miren a Slim, la macroeconomía estupenda, pero yo no estoy, mi periodismo no está con la macroeconomía, sino con la microeconomía. Bueno, pues hay que seguir hablando de religión, no de religión, sino de religiosos. Miren, Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, ya murió, pero antes de morir dejó dicho una serie de acertos de primera. Dijo, voy a dar solamente el sentido, lo que recuerde yo en este momento. Dijo, el mexicano es un analfabeto religioso, pero él no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los religiosos. ¿Cómo se hacen pasar por religiosos? Porque solamente le hemos enseñado al mexicano el ritual, la ceremonia, el pedimento, el misterio, la autoridad.
no la esencia de la religión. Entonces, el mexicano, pues prácticamente no sabe lo que reza cuando lo hace, no sabe más que pedir, y ya hizo una especie de fetichismo de la Virgen de Guadalupe, en fin. Esto lo dijo Genaro Alamilla. Y miren si tenía razón o no. Esta es una nota larga que voy a leer para ustedes. Juan Sandoval Íñiguez, cardenal, deslizó así que fenómenos naturales como el terremoto del pasado 19 de septiembre del 17 son consecuencia de la comisión de diversos pecados, entre ellos el aborto, la corrupción, el crimen y la ideología de género. Bueno, Señor y Dios nuestro, antes de que venga un castigo mayor, nos mandan, mandas, ¿qué nos puedes decirlo? Es que me da tal horror, no importa el horror que te estés leyendo, léelo bien. Nos mandas castigos temporales o correccionales paternas, así dice, o correcciones paternas por medio de la naturaleza que es obra tuya y está gobernada por tu providencia. Me da vergüenza, como si estuviera en la alta edad media, la peor. No, pero tenía pensadores grandes, como si estuviera yo no sé dónde. ¿Cómo puede ser esto? Gobernada por tu providencia. ¿O serían pura casualidad 2-19 de septiembre en esta ciudad, en un acto de desagravio en el que participaron hombres encapuchados que se flagelaron hasta sangrar, aseveró que la narcoviolencia es la sanción divina, la sanción divina por el asesinato de inocentes en el vientre materno? Señor Dios, tú me estás oyendo. El Dios mío, digamos, me estás oyendo. Échale fuego. O no lo merece. El cardenal arzobispo de Guadalajara. A estas alturas, cardenal emérito. Bueno, sigo. Es castigo por el asesinato en el vientre materno. En el Estadio Azul, el jerarca católico aprovechó para saludar y agradecer al cardenal Norberto Rivera, tal para cual Dios los cría, que le permitiera oficiar la ceremonia religiosa, que Dios le pague y lo bendiga. Afuera, a metros, los integrantes de las hermandades de penitentes, vaya que lo son, penitentes encruzados y flagelantes de Tasco, los encapuchados. Y algunas personas pedían firmas para el registro de la candidatura de la ex primera dama Margarita Zavala. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No les dice nada esto, mis teletoneros. Ustedes saben que un gobierno con nuestros impuestos cubre todas las necesidades de la población. Lo demás es medro de Televisa. Bueno, entonces, para la candidatura de la expanista Margarita Zavala, comillas, este es un acto de desagravio en el que venimos a hacer una confesión de culpa, a reconocer nuestros pecados delante del Señor y pedirle misericordia y perdón. ¿Por qué no ven ustedes el concepto de Dios que tiene este filósofo? ¿Cómo se llama? Ahora les digo. ¿Cómo se llama? Pero es tan fácil y lo he dicho millones de veces. Ayúdame, señor Alzheimer. Bueno, luego.
Entonces, venimos a decirle al Señor, hemos pecado contra ti y cometido la maldad, y cometido la maldad que aborreces. Perdona a tu pueblo y aparta de nosotros el castigo que merecemos. Hemos pecado contra ti ante todo el crimen más tremendo, más grave y más cruel, el del aborto practicado a lo largo y ancho de nuestra patria, a veces con el consentimiento de leyes inicuas y en ocasiones ocultamente, furtivamente, pero siempre con crueldad, alevosía y ventaja contra el inocente, el indefenso. Miles de inocentes son asesinados constantemente en el vientre de sus madres y en contrapartida, en castigo por ese delito, el crimen organizado mata, descuartiza a sus víctimas, igual que se destroza a niños en el seno materno. Eso y más merecen. De inmediato arremetió contra la perversa ideología de género, señaló, hemos pecado. ¿Qué diría Nietzsche? Pecado. ¿Pecado de qué? Dios, tú que me estás oyendo del Dios mío, recuérdame quién es el filósofo o alguien por teléfono ahora que me lo recuerde y me hagan favor, tanto Daniel Cruz como Carlos Valencia, alguien de los dos de traer ese dato. Es muy conocido el filósofo. Y hace una idea de Dios tan hermosa, que me andas pidiendo perdón. ¿Perdón de qué? Si soy tu padre, eres mi hechura, ¿cómo te voy a castigar? ¿Cómo vas a imaginar que haga yo un infierno que por tus debilidades que simplemente como te creé, te creé con esas debilidades de carácter, por ejemplo, y por eso voy a quemarte durante toda la eternidad en un infierno imaginario? Pues ¿quién crees que soy? Que soy sádico. En fin, es muy bello. Yo vivo no en esas casas que hicieron los albañiles, no, yo vivo en el bosque, mírame en el sol, mírame en la mirada de tus hijos, mírame en el amor, yo soy amor, y eso es lo que hay que poner de relieve. El Dios del filósofo es amor, y donde hay amor hay todo, donde hay pecado, castigo, allí Nietzsche dice, ¿pero de qué? Por eso él dijo, más allá del bien y del mal. El mediocre cree que más allá del bien y del mal es uno que ya está viejo. No, algún día vamos a estar, las nuevas generaciones, más allá de los conceptos, el bien y el mal. Los conceptos serán la felicidad y, en contrapartida, toda esa serie de tristezas, culpas, flagelos que derivan de la Biblia. Todo esto, pero dejen seguir, hemos pecado admitiendo, promoviendo la ideología de género que en su paquete de perversiones, oigan esto, alienta contra la familia y la vida con la finalidad no confesada de arruinar a pueblos, subyugarlos y saquearlos. Sin metas ni familia, nuestra patria no tiene futuro. También enlistó otros pecados de los mexicanos y de algunos gobiernos. Hemos pecado mucho. Para mí esto es
de ira, no de risa. Pecado. Hemos pecado mucho con la corrupción de las personas, de las instituciones, y alcanza ahora niveles antes nunca vistos. Fabulosos saqueos de los recursos públicos, de los bienes de la nación, falta de justicia en los tribunales, complicidad con el crimen organizado. Ahí le hablan, señor García Vaca, García Luna, ¿cómo que Vaca? Bueno, y lleva a que se rechace a la iglesia y su enseñanza como dogmatista, anticuada y medieval. Eso es, señor Sandoval Íñiguez, medieval. Trata de sacarla de esa situación Francisco el Pontífice, pero no lo dejan. Es un López Obrador en grande y no lo dejan. Los reaccionarios del alto clero son los empresarios y sus achichincles, pero en grandísimo. Criticó la pasividad de obispos y sacerdotes ante estas situaciones. Subrayó que han pecado por omisión con la pasividad y la indiferencia. No han sabido defender a las ovejas del lobo. Qué metáforas. A las ovejas del lobo. Hemos sido mesurados, tímidos o correctamente muy políticos. Tras una procesión que en la parroquia del Purísimo Corazón de María, la Guardia Cristera de Guadalajara hizo una toma espiritual de la Ciudad de México. Pero para nosotros esto muy poco nos dice. León, imagínense, León, Guanajuato. El arzobispo Juan Guadalupe Martín Rábago aseguró que la fe puede cambiar a los delincuentes, por lo que pidió a las personas darles una segunda oportunidad. Dijo, tenemos la certeza de que Dios no nos abandona. Alguien dijo, pues, ¿qué se creen estos? ¿Secretarios de Dios o qué? Sus secretarios, sus confidentes, ¿qué poder tienen para hablar de Dios como si hablaran de su papá? O hablaran del tío, hablaran del compadre. Tenemos la certeza de que Dios no nos abandona. Y esto se lo tenemos que decir a las personas que viven en situaciones conflictivas. Las personas frecuentemente no tienen confianza en la justicia porque tienen miedo de que no haya castigo para los responsables. Entonces, desde la fe es donde se puede encontrar la fortaleza. Miren, la fe, yo les digo a ustedes, la fe es todo. ¿Tienen fe en que se van a sacar la lotería? No se la sacan, pero la fe está ahí. Asimismo señaló que los cristianos deben de saber que Dios está, ese de sale sobrando. Los cristianos deben saber que Dios está con nosotros y desde ahí debemos tomar la fortaleza para la transformación y la construcción de un mundo mejor. Señaló que el arrepentimiento, incluso de los delincuentes más atroces, debe ser entendida y por consecuencia se debe dar el perdón por parte de las víctimas y de la sociedad. Les digo, no es debe de, y dicen, ¿y por qué? Miren, Juan debe estar aquí a las 12 y no ha llegado. A las 12 con 1 minuto tocan a la puerta. Debe de ser él, se supone, debe de ser él. Pero debe estar aquí, es imperativo. Debe de ser él, es una suposición, esa es la diferencia. Ellos también son hijos de Dios
invitándolos a que se den cuenta de que son hijos de Dios para que se conviertan y vuelvan al amor del Padre. Caramba, ¿qué les puedo decir? El castigo divino sí existe. Las enfermedades como penitencia por creencias religiosas, 50% de los mexicanos considera que los padecimientos como cáncer, sida, psoriasis, ¿qué será eso? Yo no lo sé, y diabetes son castigos de Dios. Al menos 50% de los mexicanos considera que las enfermedades o incluso ciertos accidentes son un castigo divino, expresó María Isabel Barrera, directora en Sociología y Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los mexicanos, dijo, en general, tienden a relacionar los hechos trágicos o no con premio o castigo del destino de la vida o de las creencias religiosas. No, compañero, no viene aquí la respuesta del filósofo. Spinoza. Baruch Spinoza. Ah, claro, Spinoza, muchas gracias. Sí, ya, gracias. Sí, busquen ustedes donde puedan el concepto de Dios de Spinoza. No Espinosa, sino Spinoza, Baruch, un judío europeo. Pero qué Dios más hermoso. Una vez le preguntaron a Einstein, ¿usted cree en Dios? Y acorralado tenía que contestar y dijo, sí, en el Dios de Spinoza. Ah, pues así sí. Ya con esta me despido. Ciertas religiones generan castigos y penitencias como irse al infierno, ya sea en vida o en la muerte. Por eso, todo lo que vivas hoy en día será consecuencia de tus actos en cuanto el concepto en lo que se refiere, digo yo, a los conceptos de pecado y castigo. Pecado, ¿por qué? Pero esta es la solución, esta es la conclusión, o más bien la consecuencia. Los mexicanos están entre los latinoamericanos que menos importancia le prestan a la religión, según un estudio del Pew Research Center. El 27% de los católicos y el 37% de los protestantes mexicanos consideran el culto religioso como un elemento importante en sus vidas, pero todos los demás mexicanos no lo consideran así. Dejo esto último. Este va a ser el final. Obispos demandan honestidad. ¿Sí? De veras, ustedes, mis valedores, todo esto es México.
Pues ahora mis talleres de lectura, acuérdense, sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política. Me gusta que tantos se interesen en ese tema. Este taller de 11 a 13 horas se lleva a cabo en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. Una vez más, para quienes no lo han escuchado, si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución un par de cuadras largas, llegar a un parquecito, cruzarlo, y del otro lado del parque está el Juglar. Allí los espero. Si van por el otro lado, por llegar a Barranca del Muerto, y allí sí son 4 cuadras largas, pero hacen piernas si quieren, por el lado de Barranca del Muerto, donde termina el metro Barranca del Muerto. Creo que el Rosario es el otro extremo de la corrida de este metro. Y el domingo, allí mismo en el Juglar, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Totalmente distinto. Acá no apelo a su razón, sino a su sentimiento. Que nos conmovamos y eso nos da, nos produce vivencias que nos amplían la vida interior, que nos afinan la sensibilidad, que nos robustecen la imaginación y que nos van sacando poco a poco de esta teletonera mediocridad. Y me gusta y me alienta que fuera de 2 o 3 mensajes, todos se refieren y con mucha sustancia al tema que les propuse. Jaime Rojas de Tlalpan: la conquista de México se desarrolló mediante el catolicismo, el mismo que se ha dividido desde el culto de la Santa Muerte hasta el culto al Vaticano. Por lo tanto, es parte del esclavismo sobre el pueblo mexicano. Bueno, esto lo dice clarísimamente Freud. Las religiones quitan, para empezar, la libertad del hombre. A Armando Rojas: ¿en qué época de la Iglesia Católica sí implementó el celibato a los sacerdotes? Fue en Gregorio VII, un tipo que no parecía, su físico era muy poquito, pero era tipaza, era un tipazo. ¿En qué época sería? No estoy seguro de la fecha. Cuando Enrique IV, en la época de la guerra de las... ambos fueron protagonistas de la guerra de las insignias. Pues no le puedo contestar porque no lo recuerdo. Ladislao Méndez: maestro, felicidades. Pues bueno, pudiese hablar en su programa del tema que tiene, del temor que tiene Peña, oiga, Ladislao Méndez, no me vuelva a hablar si va usted a decir este nombre para mí nefando. Gómez Leiva le copia todas las frases que usted usa. ¿Qué opina usted? Debía copiarme la ideología, que es terrible decir ideología, mis creencias, pero en fin, no, hay nombres que no caben en este programa, en domingo 7. Belén Cortina: hablando de la religión, Schopenhauer decía: las religiones
son como las luciérnagas, tienen necesidad de la oscuridad para brillar. Y me saluda. Qué buena frase, Belén Cortina, yo no la conocía. Alfredo Encino, la decadencia de la religión católica se notó este 11 de diciembre. La cantidad de peregrinos, pero esto no es religión. Si hubieran sido 15 o 20 millones los que acudieran a la basílica, no con eso se notaba religión. Eduardo García de Tultitlán, usted nos habla solo de lo malo. Yo llevo 10 sexenios y apenas en este gobierno estoy recibiendo una pensión. No todo está mal. Bueno. Entonces, la pensión es lo que regula el buen o el mal gobierno. Alfredo Encino, la decadencia de la religión católica se notó este diciembre porque se vio que fue muy baja en relación a años anteriores. Año con año nos encontraba, año con año no encontraba la forma de regresar a casa cuando salía del trabajo. Este año algo pasó que no hay tanta gente o que no vi tanta gente en la calle. Guadalupe Martínez Espinosa, gracias. Baruch Spinoza es el filósofo. Él lo he estudiado, he recitado, no es poema sino prosa, pero he leído la prosa, el Dios de Spinoza, cientos de veces para mis alumnos, y sin embargo no me acordaba del apellido. Arturo Solís de Puebla. Aquí en Puebla yo abro mi casa con otras personas, hablamos de los temas que usted habla, lo escucho desde